La teoría del valle inquietante es un concepto descubierto en el campo de la robótica. Fue propuesta por el profesor de robótica japonés Masahiro Mori en 1970. Esta teoría sugiere que a medida que los robots o personajes animados se vuelven más humanos en apariencia, nuestra respuesta emocional hacia ellos se vuelve más positiva y empática. Sin embargo, hay un punto cuando la similitud es casi humana, pero no del todo, lo que provoca una sensación de incomodidad o inquietud en las personas. Masahiro Mori observó que los robots que se parecen mucho a los humanos, pero no son completamente realistas, pueden causar una reacción negativa en las personas. Publicó sus hallazgos en un ensayo titulado Ukimi no Tami, que se traduce como El Valle Inquietante, en una revista japonesa llamada Energy. En su ensayo, Mori propuso que la afinidad de una persona hacia un robot aumentaba a medida que el robot se volvía más humano, pero solo hasta cierto punto. Cuando la apariencia del robot se acercaba mucho a la de un ser humano, pero no era completamente realista, la afinidad caía drásticamente y era reemplazada por una sensación de inquietud o incomodidad y hasta una fuerte repugnancia. Además, todo esto sucedía de manera innata, sin que haya ningún condicionante previo hacia la persona. Todas las personas a las que se les preguntaba por estas sensaciones no podían explicar muy bien a qué se debía tal sensación. También sucedía que la intensidad de las sensaciones, tanto positivas como negativas hacia algo que simula ser un humano, se acrecentaban considerablemente si contenía movimiento. Es decir, que antes de llegar al punto del valle inquietante, la sensación de empatía era mayor y cuando se estaba en la zona llamada valle inquietante, la sensación de rechazo era más profunda. Si alguna vez fuiste a un museo de cera o viste alguna animación de muy bajo presupuesto o medio antigua, es muy probable que hayas sentido al menos en algún momento esta sensación, muy difícil de describir, pero sin duda, como su nombre lo dice, inquietante. Así, la teoría del valle inquietante se ha convertido en un concepto importante en la robótica, la animación y la realidad virtual, porque si los personajes animados en películas y videojuegos son demasiado realistas pero no alcanzan la perfección, pueden resultar perturbadores para el público. Otro ejemplo más actual es el de los robots humanoides, que imitan el comportamiento humano, pero tienen movimientos o expresiones faciales que no son completamente naturales. Seguramente, por ello, los recientes robots lanzados por Tesla no se arriesgan a tener un rostro con facciones humanas, porque sin duda tienen los recursos para acercarse bastante a la perfección. Pero, como vimos antes, esto puede no ser suficiente. En agosto de 2005, Masahiro Mori realizó unos breves comentarios sobre su teoría. En ellos cuenta que el punto más alto de la curva después del valle no debería ser un humano sano, sino quizás el concepto idealizado de la imagen que tenemos de un ser humano sano y pone, por ejemplo, representaciones en piedra de Buda que generan sentimientos de empatía y sosiego. Esto podría ser trasladado a Occidente, por ejemplo, en las esculturas de mármol de la Grecia clásica, donde se pretende representar la perfección de las formas y la belleza del ser humano. Hay algunas hipótesis que se han propuesto para explicar este curioso efecto. Iremos desde las más plausibles hasta las más fumadas. De más está decir que las siguientes propuestas son absolutamente inchequeables, por lo que no tienen respaldo científico claro en el mejor de los casos. 1. Disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando hay una inconsistencia entre lo que esperamos y lo que realmente percibimos. En el caso del valle inquietante, la apariencia humana de los robots o personajes animados no coincide con su comportamiento o movimientos. 2. Es un mecanismo evolutivo para notar y evitar a personas que tengan enfermedades o problemas mentales, los cuales en un entorno primitivo pueden resultar desde una carga hasta un peligro de muerte. Así, al ver un rostro muy similar al humano, podemos sentir que sufre alguna enfermedad. 3. Teoría de la agencia. Esta teoría sugiere que la incomodidad proviene de la dificultad para determinar si una figura es un ser vivo con agencia, que sería la capacidad de actuar y tomar decisiones, ya que el cerebro se ve en esta encrucijada por determinar cuál de las dos posibilidades está presenciando, responde con esta sensación de rechazo. 4. Empatía y reconocimiento facial. Los humanos somos muy buenos para reconocer y empatizar con rostros humanos. Cuando un robot o personaje animado tiene una apariencia casi humana, pero no logra replicar perfectamente las expresiones faciales y los movimientos, nuestra capacidad de empatizar se ve afectada.
5. Definición religiosa de identidad humana. Un mecanismo con un aspecto humano y un interior mecánico actúa en nuestro miedo subconsciente afirmando que todos nosotros somos también sistemas mecánicos sin alma, ya que al acercarse algo inanimado tanto a nuestra apariencia, nos recuerda que no somos tan divinos. 6. Una respuesta evolutiva que podría relacionarse con la discriminación hacia distintas etnias o razas. Es decir, el rechazo de humanos con características faciales diferentes puede activar genes de la época en la que las distintas comunidades humanas competían entre sí por los recursos de una zona, por lo que podían verse como rivales y la inquietud sentida actuaría como una forma de mantener cierta distancia prudencial hasta saber las intenciones de individuos fuera de la comunidad. 7. La competencia con otros tipos de homínidos. Es decir, parientes ya extintos del ser humano que fueron contemporáneos al Homo sapiens como el Neandertal, que sabemos, por restos fósiles, tenían facciones similares pero más pronunciadas y por tanto distinguibles. Hipótesis críptida. Un críptido es un ser vivo hipotético que se considera desconocido o extinto para la ciencia, pero que aparece en la mitología o el folclore. En este caso sería un depredador ancestral del ser humano que se acercaba a su presa imitando de manera casi perfecta a una persona, pero cuyos errores podían delatarlo, formando así una huella instintiva en nuestra especie, así como los conejos temen por instinto a la figura de un águila en el cielo. 8. Aliens. Sí, hay gente que propuso que aliens podrían haber visitado frecuentemente a los humanos en sus momentos más primitivos, disfrazándose y tratando de imitarlos. Sin duda, una hipótesis fumada. ¿O no? Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Esto ha sido Psycho Project.